Buenos días a todos. Qué alegría nos da nuevamente encontrarnos acá en la casa del Señor a través de estos medios. Sé que para algunos ya estamos un poquito agotados, ¿cierto? Estamos ansiosos, deseamos ya ver la forma de cómo reunirnos, pero todavía seguimos en este proceso de paciencia, en este proceso en el cual estamos siendo lo más sabiamente posible para poder tomar la decisión correcta y poder así entonces reunirnos. Mientras tanto, estamos pidiendo la dirección del Señor, tal como lo dijo el presbítero Ricardo Rojo. Estamos pidiendo que el Señor, ¿cierto?, nos dé la dirección. Por lo tanto, les pedimos a ustedes que también nos acompañen en este tiempo pidiendo por nosotros, por el consistorio, por los ancianos, por los diáconos, por este servidor que les habla, para que podamos ser direccionados por el Señor. Y el Señor entonces nos lleve a una plena convicción y a un acuerdo de poder entonces estar seguros de que es el momento de reunirnos. Mientras tanto, queremos alegrarnos y gozarnos aquí, juntos en la casa de nuestro Señor. Por lo tanto, quiero invitarles entonces a que podamos reunirnos a través de este medio con un corazón agradecido, un corazón lleno de alabanza y de adoración a nuestro Señor. Quiero invitarles entonces a que vayamos a la palabra del Señor. La encontramos entonces hoy día en el Evangelio de Juan. Hemos venido hablando acerca de las enseñanzas que refrescan el alma. Y esta es una de las terceras enseñanzas que queremos llevarlos a poder disfrutar, a poder refrescar nuestros corazones en la gracia de nuestro Señor, en aquel regalo que nosotros no merecíamos y que hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial solamente porque a Él le ha placido. Así que quiero invitarles a que meditemos en el Evangelio de Juan, capítulo 10 versículos del 11 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 10 versículos del 11 en adelante dice así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Les invito a que podamos tener un tiempo de oración. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana por permitirnos nuevamente estar reunidos en torno a ti, a tu nombre, Señor. Quiero pedirte, Señor, en esta mañana que tú dirijas nuestras miradas y nuestras atenciones solamente a ti. Padre, queremos dejar en tus manos y en tu eterno propósito todos nuestros afanes, todas nuestras preocupaciones y poder así alcanzar el descanso, Señor, que nuestros corazones necesitan. Te pedimos, oh Señor, que tú tomes control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos en esta hora. Que nos ayudes a poder estar concentrados en tu palabra, oh Señor. Y que podamos juntos, Señor, ser edificados como un solo cuerpo que somos en tu Hijo amado Jesucristo. Rogamos, Señor, a esta hora por aquellas familias en medio nuestro, oh Padre, como siempre te lo pido, para que tú seas trayendo paz, consuelo, Señor, fortaleza a la vida de los corazones de nuestras familias. Sigue, Señor, acompañándoles, sigue, Señor, fortaleciéndoles, oh Padre. Sigue, oh Padre, infundiendo, Señor, nuevas fuerzas, oh Padre, a cada uno de tus hijos. En especial te pedimos, oh Señor, por cada uno de aquellos que pasan por enfermedades. Oh Padre, te pedimos que los sanes, que pongas tu mano preciosa sobre ellos. Así también te pedimos por nuestro país, por nuestras ciudades.
a lo largo y ancho, Señor, de nuestro Chile querido. No nos cansamos, oh Señor, de pedir por la paz de nuestra ciudad, porque cuando esta ciudad alcanza la paz, también nuestras vidas son beneficiadas. Pedimos, oh Señor, que tú, oh Padre, traigas tu paz a este país. Señor, que pongas el orden en medio de este caos que nosotros vemos. Te entregamos, oh Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra ciudad, nuestro país a ti, oh Señor. Reconocemos que en tus manos estamos más, Señor, protegidos que en nuestra propia sabiduría. Padre, toma el control, Señor, sobre este país, sobre el mundo entero, oh Señor, que aparentemente se ve un caos. Señor, trae tu palabra a través de todos los púlpitos, de toda la iglesia que hoy día, Señor, se está reuniendo para traer tu palabra. Utiliza, Señor, a cada uno de los pastores, ancianos, líderes, Señor, que tú has puesto y hoy día compartirán de tu palabra. Trae consuelo, esperanza y buenas noticias a aquellos quienes, Señor, nunca han escuchado de tu evangelio. Añade, Señor, a los que tengas que añadir en este día, oh Señor, según a tu eterno plan. Te damos gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los documentos más hermosos escritos por el hombre es un documento que apreciamos en esta iglesia, y es el Catecismo de Heidelberg. A propósito de esta palabra catecismo que puede ocasionarles a más de alguno un tipo de rechazo o de resistencia, permíteme hacer un breve paréntesis y explicarte un poco acerca sobre el hermoso significado que tiene la palabra catecismo. La palabra catecismo viene del griego catequismos, que significa una instrucción oral, formada del prefijo kata, que significa hacia abajo. Como lo vemos en algunas palabras que nos pueden sonar muy familiares y están compuestas de este prefijo, tales como cataclismo o catacumba, seguramente hay muchas formas de explicar este prefijo. Sin embargo, una de las explicaciones que más dio sentido a mí y derribó todo prejuicio que yo tenía, ya que rápidamente cuando escuchaba esta palabra, catecismo, lo asociaba a la Iglesia Católica Romana. Déjame explicarte un poco. Y es que principalmente esta palabra está haciendo referencia a la enseñanza, por lo que señala hacia aquella imagen de cómo un padre o una madre toma una posición al momento de hablarle al oído a su pequeño hijo. De una u otra manera, este tiene que tomar una inclinación hacia abajo para poder entonces enseñarle a su hijo. Un verbo que nosotros encontramos ahí es ekein, que significa resonar, hacer ruido, dar instrucciones en voz alta. Y es aquí donde toma tanto sentido esta palabra, ya que me recuerdo de las palabras escritas en el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, donde el Señor le dice a Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y ahí las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, después de este pequeño paréntesis que te he compartido acerca del Catecismo de Heidelberg, comienza la siguiente pregunta que me llama mucho la atención y me encanta. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en esta vida y en la muerte? La respuesta a esta pregunta es que no soy dueño de mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, tanto en esta vida como en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo.
Debo decirles, queridos hermanos, honestamente que me encanta la manera como comienza este catecismo porque toma la verdad de la palabra de Dios, el Evangelio, y aplica esta verdad a nuestros corazones, asegurándonos que no somos nosotros dueños de nosotros mismos, sino que pertenecemos a Jesucristo. Iglesia amada, necesitamos saber esto con mucha fuerza en nuestros corazones. A pesar de toda nuestra crianza e influencia sobre ser independientes y no necesitar a nadie ni nada de nadie, siendo enseñados para trabajar duro para que podamos llegar a ser personas autosuficientes que pueden valerse por sí mismos, la verdad, queridos hermanos, es que esto no es una realidad. Esto no es así. Todos nosotros, tú y yo, somos personas vulnerables y todos necesitamos a alguien. Necesitamos pertenecer a alguien que nos conozca. Necesitamos pertenecer a alguien que nos cuide y necesitamos pertenecer a alguien que nos ame. Por otro lado, también debemos pertenecer a alguien que esté dispuesto y sea capaz de ayudarnos, de soportarnos. Si no, déjame hacerte una pequeña práctica. Mira a tu lado o recuerda de aquellas personas que te han aguantado. Seguramente está tu esposa, seguramente si eres hijo está tu papá, o si tú eres papá están tus hijos, ¿cierto? ¿Quién no te ha soportado? ¿Quién no te ha aguantado todos estos años de tu vida? Pues esto, queridos hermanos, es una realidad, pero a la vez es un consuelo. Y el consuelo, queridos hermanos, es que tenemos que confesar esta gran verdad que encontramos en este hermoso documento histórico, que pertenecemos a alguien y ese alguien no es otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, para tener un poco acerca del contexto de este pasaje que estamos hablando hoy día, la verdad es que este y todos los documentos históricos que les he compartido en esta mañana no han inventado nada, sino que simplemente reflejan lo que Dios mismo nos ha entregado en su palabra, la Escritura. Es el gran fundamento sobre el cual se sostienen todos ellos y al igual que a ti y a mí nos encanta confesar las palabras del Salmo 23, cierto versículo 1 que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esta es la verdad que nos enseñan las Escrituras, que también las encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 11. Isaías capítulo 40, versículo 11 dice, Él apacentará su rebaño como un pastor. Él recogerá a los corderos con su brazo, los llevará en su seno y conducirá suavemente a los que están en cinta. Y es la verdad del pasaje que tengo esta mañana, queridos hermanos, para compartir con ustedes, donde Cristo declara, soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La Biblia usa la imagen de un pastor con sus ovejas para describir la relación de Dios. Sí, del Señor Jesucristo con su pueblo. Él es el buen pastor y nosotros sus ovejas. Él nos conoce, Él se preocupa por nosotros y nos ama. Por eso quiero compartirles esta mañana el bendito consuelo acerca del pastor y sus ovejas bajo el siguiente tema que quiero compartir con ustedes. Doy mi vida por mis ovejas. Esto es la misión definida de parte de Cristo y para ello quiero llevarte a través de dos puntos muy importantes que me llamaron la atención en estos versículos. El primero de ellos es el buen pastor. Jesucristo se llama a sí mismo como el buen pastor. J.C. Riley, en uno de sus documentos o de sus comentarios en las meditaciones sobre los evangelios, escribe sobre esta frase, yo soy el buen pastor. Y él dice que aquí nuestro Señor Jesucristo se declara a sí mismo como el gran pastor del pueblo de Dios, del que todos nosotros, ministros de Él,
Somos en el mejor de los casos pálidos imitadores de Él, por solamente su gracia. Queridos hermanos, en el ojo de nuestra mente podemos verlo allí a nuestro Señor Jesucristo como un buen pastor sobre Israel, quien cuida de sus ovejas. Y fíjate que cuando Jesucristo se describe a sí mismo como el buen pastor, usó una ilustración que la gente no solamente conocía del Antiguo Testamento, sino que también era su vida cotidiana. Los pastores y sus ovejas eran parte de la vida normal del paisaje del pueblo de Israel. Las ovejas se criaban por su lana y por su leche y su carne. La gente vivía de este rubro. Un buen pastor conocía a sus propias ovejas y a menudo incluso tendría nombre para ellas. Y esto es interesante, ya que si nosotros hacemos un poco de memoria de cómo Cristo operó su ministerio acá en la tierra, veremos cómo en los evangelios nos brindan este detalle muy personal de parte de Él cuando Él se refería a las personas. Quiero mencionarte 3 casos muy importantes. Uno que tiene que ver con un discípulo, otro que tiene que ver con una persona que ve de la multitud y otra persona que es parte de sus amistades. ¿Te recuerdas con Pedro? Conoció a Simón Pedro e incluso le cambió su nombre. Le puso un nuevo nombre. Llamó también a Zaqueo. Este lo llamó por su nombre. Zaqueo, bien, le dijo, baja de ahí, que esta noche voy a tu casa. Pero también cuando pronunció el nombre de María en el huerto, ella reconoció a su pastor cuando Cristo entonces le llamó a ella. Entonces aquí nosotros vemos cómo Jesucristo llamaba a las personas de manera bien especial. Cual pastor llamaba o llama a sus ovejas y luego las guía a un lugar donde habría pasto para comer y agua para beber. En aquel tiempo se cree que cada pastor tenía un pequeño rebaño, rara vez más de 100 ovejas, y cada mañana iba al redil para llamarlas. El redil era una especie de corral de retención, construido con muros de piedra donde las ovejas se mantenían a salvo durante toda la noche. Era común que el redil tuviera un portero que se quedara con las ovejas durante toda la noche para protegerlas de los animales salvajes y de los ladrones que vendrían a robar, a matar y a destruir. ¿Por qué Cristo Jesús usaría esta ilustración? Debemos concluir que quizás Cristo o probablemente Jesús utiliza esta ilustración de un pastor con sus ovejas para describirse a sí mismo quién es y qué estaba dispuesto a hacer por sus ovejas, haciendo una clara y muy contundente referencia a los hombres, mujeres y niños que le pertenecían a Él, o mejor dicho, le pertenecen a Él. Pero hay algo que no podemos dejar de apreciar acá y es el escenario en que se están dando todas estas palabras que Jesús está diciendo. Debemos recordarnos que cuando Jesús empezó a hablar de los pastores con sus ovejas, los fariseos a quienes les hablaba no comprendían las verdades espirituales que les estaba enseñando. Ellos entendieron las palabras de Jesús porque sabían todo acerca de los pastores y sus ovejas, dado a que ellos habían crecido rodeados de aquella vocación por su cultura, pero no entendieron en profundidad cómo se debían aplicar estas cosas. Había una razón para lo que Jesús dijo o por lo que Jesús dijo allá estas palabras en Juan capítulo 10. Él, Jesucristo, se declaró a sí mismo como el buen pastor. En contraste con los fariseos y los otros líderes religiosos en Israel, que no eran buenos pastores, sino falsos, asalariados, obreros contratados sin amor ni interés por las ovejas que habían sido puestas bajo el cuidado de ellos. En el capítulo anterior podemos observar cómo eran estos pastores y cómo trataban a las ovejas. En Juan capítulo 9, Jesucristo había sanado a un ciego de nacimiento.
No sé si te recuerdas en Juan capítulo 9. Puedes echar un vistazo después rápidamente. Pero los fariseos estaban enojados por lo que Jesús había hecho el día sábado. Los fariseos y otros líderes judíos no querían tener nada que ver con Jesús. Y Juan capítulo 9, verso 22 dice que sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos. Porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo ¿en qué? En que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, éste fuera expulsado de la sinagoga. La Biblia describe a estos falsos pastores y el daño que causan o que causaron, no solo en Juan capítulo 10, sino también tú puedes ver estas palabras reflejadas también en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro escrito por el profeta Ezequiel capítulo 34. El Señor se declaró a sí mismo como el verdadero pastor en contraste con los falsos pastores, los sacerdotes y los líderes de aquel tiempo en el pueblo de Israel. Sería bueno que volviéramos a Ezequiel capítulo 34 para leer así cómo Dios hace claras referencias al verdadero pastor. Ezequiel capítulo 34, todos los primeros 10 versículos, el Señor está reprochando al liderazgo del pueblo de Israel. A todos aquellos falsos profetas y falsos pastores que se han levantado en contra del pueblo de Israel y no han guardado sus vidas. Pero en el versículo 10, fíjate, el Señor se llama a sí mismo o se pone a sí mismo como el verdadero pastor de Israel. Dice el versículo 10, así dice el Señor, Dios, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. El verso 15 dice, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. ¿Ves lo que está haciendo el Señor Jesús cuando se declara a sí mismo que es el buen pastor? Les estaba diciendo a los fariseos que no solo venía de Dios, sino que Él mismo era Dios. Les estaba diciendo a los fariseos que el pastor del que hablaba en el Antiguo Testamento había venido ahora a recoger a sus ovejas. Los fariseos no podían creer lo que estaban escuchando, pero ahora entendían lo que Jesucristo les decía. Y por eso los judíos le dijeron en Juan capítulo 10, versículos más adelante, específicamente en el versículo 33, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿crees esto? ¿Crees en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo de que Él es el buen pastor? ¿Sabes que para poder comprender una de las enseñanzas más fundamentales como lo es el sacrificio eficaz de nuestro Señor Jesucristo o el sacrificio limitado de nuestro Señor Jesucristo, o bien dicho como la misión definida de nuestro Señor al venir Él por sus ovejas? Es necesario saber y comprender el carácter mismo de este buen pastor. Jesucristo mismo es el buen pastor. Y por eso te hago esta pregunta. ¿Crees tú que Él es el buen pastor? ¿Crees tú que Él es Dios?
¿Es tu único consuelo en esta vida y en la muerte que perteneces en cuerpo y alma, tanto en la vida como en muerte, a tu fiel Salvador Jesucristo? El capítulo 9 de Juan nos sigue hablando en los versículos 35 en adelante. Nos dice el Señor Jesús que encontró al hombre que había sido ciego y fue sanado por él. Jesucristo se encontró con el hombre después de haber sido expulsado por los fariseos. Esos falsos pastores que Dios había puesto para pastorear al pueblo de Israel, estos habían expulsado a aquel hombre que había recibido la visión. El versículo 35 del capítulo 9 nos dice que Jesús oyó decir que lo habían echado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y aquí este versículo es interesante, porque si tú te das cuenta, vuelvo a leértelo, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándole o hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: creo, Señor, y escucha, creo, Señor, y le adoró. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Para poder comprender esta preciosa enseñanza y bien fundamental para la vida de todo creyente, debemos tener en cuenta que Jesucristo es el buen pastor. Pero no solamente esto, y con esto quiero pasar a mi segundo punto, y es que no solamente es el buen pastor, sino que Él es nuestro pastor. Él es tu pastor, Él es mi pastor. Lo más maravilloso de esto es que el Señor Jesús no solamente sea el buen pastor, ¿ya?, sino que nosotros le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Él es nuestro pastor. Es tuyo y mío. Y Él es el pastor de todos los que han reconocido y que creen en su bendito nombre. El Señor es mi pastor, decía el salmista. Eso es lo que creemos y a lo que nos aferramos con tanta fe y confianza. Porque la verdadera fe y confianza es una firme confianza en que no solo es algo hacia los demás, sino también hacia mí. Dios ha concedido el perdón de los pecados, la justicia eterna y la salvación por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por los méritos de Cristo. La obra de Cristo es para el mundo. Y aquí yo quiero detenerme un poquito allí. Cuando nosotros escuchamos esta palabra mundo, la Escritura no está hablando en un sentido universal de todas las personas en este planeta, sino que el sentido especial de la revelación especial de la palabra de Dios es el sentido de todo tipo de personas en este mundo que creen, que confían, que ponen su fe en Él como el buen pastor, sin limitar la salvación a la nación judía como era comprendido en aquel tiempo. Este pan del que también este evangelio habla, ¿cierto? Esta carne del Señor Jesucristo que Él en cuerpo y alma se entregó por ti y por mí, quien es entregado en la cruz, ¿cierto? Como ofrenda, como sacrificio hacia el Padre para que el mundo viva.
es particularmente para aquellos que acuden a Él, para aquellos que creen en Él. Estos son traídos por el Padre y son enseñados por el Padre, de modo que puedan entonces disfrutar, comer y beber de la carne y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para recibir la vida eterna, tanto judíos como gentiles. Y esa es también la obra del buen pastor. En el versículo 16 del capítulo 10, fíjate que el Señor Jesucristo no solamente dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas, dándonos a entender que Él es el buen pastor con un carácter que está dispuesto a entregarse por completo a cada uno de nosotros, sino que también dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellos también debo traer y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Qué bendición es para nosotros como sus ovejas, las ovejas de nuestro Señor. Quienes hayamos sido reunidos como un solo rebaño bajo el único pastor que es Jesucristo. Y sabemos que un día el pastor regresará por sus ovejas y este es el gran consuelo que tú y yo tenemos que albergar en nuestros corazones. Cuando Cristo vuelva como el buen pastor que entregó su vida por las ovejas y que ha estado ansioso por su encuentro, entonces serán como aquellas palabras escritas en Apocalipsis capítulo 7, verso 15 y al 17 que dice que estaremos juntos ante el trono de Dios y el que se sienta en el trono morará entre nosotros y nunca más tendremos hambre ni sed. El sol no nos golpeará ni ningún calor porque el Cordero que está en medio del trono, escucha bien, el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará y nos conducirá a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará entonces toda lágrima de nuestros ojos. Queridos hermanos, tenemos la tendencia a pensar y a creer, ¿cierto?, de que el Señor Jesucristo murió por todo el mundo. Hacemos a veces una mala interpretación de Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y como nosotros tenemos la tendencia a pensar mundo, se nos viene todo, ¿cierto? El globo terráqueo, ¿cierto? Y decimos, bueno, todo lo que está en el mundo. Pero debemos saber que las palabras que Jesucristo dijo, esos capítulos más atrás, allá en el capítulo 3, tienen que hacernos harto sentido en estas palabras que Jesús está diciendo en específico acá. Jesucristo dice que Él da su vida por las ovejas. Él conoce sus ovejas. Las ovejas conocen su voz y éstas acuden a Él. Él las llama por su nombre. Juan capítulo 10, versos 26 al 27, y voy concluyendo con esto, nos termina diciendo, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que, queridos y queridas hermanas, si tú escuchas o has escuchado esta voz y te has refugiado en el único y buen pastor quien dio su vida por sus ovejas, es un momento para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Pero si tú hoy escuchas su voz, no temas. No podrás resistirte a la voz dulce del buen pastor en esta mañana que te está llamando a que te rindas por completo a Él.
Seguramente estás cansado, seguramente estás agotado y ya no tienes fuerza para caminar en este mundo. Y hoy Jesucristo viene con estas palabras de aliento y de consuelo a decirte: yo soy el buen pastor, quien estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Si tú escuchas hoy su voz, entonces no resistas. Nadie puede resistirse a tal dulce voz. El buen pastor dice que conoce tu nombre. Él te está llamando por tu nombre. Él sabe quién eres. Él te ha cuidado durante estos días. Él te ha cuidado durante todos estos años de tu vida. Te hace recostarte en verdes pastos y te conduce junto a aguas tranquilas. Y el buen pastor te ama. Él se ha preocupado por ti y se preocupa por ti. Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará. Él estará allí en cada circunstancia y en cada situación. De hecho, incluso cuando andemos por el valle de sombra de muerte, Él estará contigo, porque su vara y su cayado te consolarán, te infundarán aliento, te darán nueva fuerza y te guiarán a verdes pastos. Él también nos preservará de tal manera que sin su voluntad, sin la voluntad de nuestro Padre Celestial, ni un solo cabello puede caer de mi cabeza. De hecho, todas las cosas deben obrar juntas para nuestra salvación. Y qué gloriosa verdad es que el Señor es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Si de algo estoy seguro, queridos hermanos, es que Cristo me ama y te ama a ti, porque la Biblia lo dice así. Juan capítulo 15, verso 13 dice que nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ciertamente el bien y la misericordia nos guiarán todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor moraremos para siempre y por siempre. Amén. Si tú escuchas esta palabra esta mañana y estás agotado o cansado, eres un hijo de Dios, has puesto toda tu confianza en Él, pero lamentablemente has sido herido, dañado por aquellos que el Señor ha puesto como ministros, como pastores. Yo como pastor quiero no solamente pedir perdón a nuestro Señor, sino pedir perdón a ti por no guiarte y por no reflejar el buen carácter de nuestro buen pastor Jesucristo. No solamente quiero guiarte a que veas en mí un buen pastor, porque no lo soy, sino que esta mañana quiero guiarte, quiero llevar tu mirada al buen pastor Jesucristo, quien Él sí entregó su vida por ti y por mí. Corre a Él. Él ha venido a ti en esta mañana para traer descanso y consuelo, sanar tus heridas, sanar tus dolencias. Y para ti también, que tú nunca has creído en Él y hoy has escuchado su tierna voz diciéndote: ven a mí, diciéndote: yo te amo. Pero sabes, ese amor no fue gratuito, sino que yo entregué mi vida por amor a ti. Si tú sientes el llamado, estás escuchando la voz de nuestro Señor Jesucristo, te invito entonces a que reconozcas que Cristo vino a este mundo por amor a ti, a morir por ti, a perdonar tus pecados y a reconciliarte con el Padre. Cristo murió en la cruz del Calvario y al tercer día
Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Si crees en esto, dice la Escritura, que serás salvo. Quiero invitarte entonces a que podamos tener un momento de oración. Cierra tus ojos allí donde estás. Padre nuestro, por tu glorioso plan redentor, alabamos tu santo nombre. Al enviar a Cristo Jesús como el buen pastor, quien de manera obediente y voluntaria llevó a cabo tu bendito plan de guiar a tus ovejas hacia tu redil. Era imposible que de manera libre y voluntaria por nuestra propia cuenta pudiéramos haber escogido seguirte o escuchar tu voz. A esta hora, oh Señor, te damos todo el crédito y la gloria que tú y solamente tú te mereces, oh Señor. Exaltamos tu Espíritu Santo, quien abrió nuestros oídos y pudimos atender al llamado y así escuchar la dulce voz del buen pastor, quien se entregó por nosotros. Qué cosa tan asombrosa es esto, y por eso te adoramos, porque humanamente no podemos comprenderlo, mas por la iluminación de tu Santo Espíritu, oh Señor, cada día vamos comprendiendo junto a todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, el cual excede todo nuestro conocimiento. En esta hora te suplico, oh Padre Celestial, que seamos llenos de toda tu plenitud. Sabemos que eres el omnipotente Dios, que puede hacer esto y mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos a esta hora. Oramos, oh Señor, por aquellos que a esta hora han escuchado la voz del buen pastor, quien su vida dio por ellos, que puedan depositar toda su esperanza en Cristo Jesús. Quebranta sus corazones, sana sus heridas y que desesperadamente puedan confesar que tú eres el Cristo y puedan adorarte, oh Señor, y así correr a tus brazos, oh Jesús. Sabemos, oh Padre, que todo esto es obra de tu bendita gracia, la cual nadie de aquellos a quienes has llamado rehúsan o se resisten a ti. Y por eso exaltamos tu nombre, Padre Celestial. Agradecidos estamos por tu bendita palabra, quien nos trae consuelo y quien refresca nuestras almas y nuestros corazones. Oramos en el nombre de tu amado Hijo y nuestro buen Pastor Jesucristo. Amén y amén. Les invito a que cantemos este hermoso himno. Sí, Cristo me ama. La Biblia lo dice así. Cantemos todos juntos. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo
Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con Él. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así.